Unitas. Y con todo esto, vamos ya con el análisis. José Basagoiti, consejero delegado, cofundador de Trading Pro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Estados Unidos es hoy protagonista en la jornada, con excepción y con la salvaguarda de Telefónica dentro del mercado nacional. El techo de deuda, dice ahora y admite al parecer la Casa Blanca, en voz de Jared Bernstein, el que es concretamente el presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, que la solvencia sí se ha podido ver afectada, pero echa balones fuera y dicen que fue durante la administración de Donald Trump. Sí, estamos viendo hoy mucha tensión en los mercados precisamente por eso, ¿no? Ese toque de atención a la deuda estadounidense. Es verdad que tuvimos ya problemas de sobredéficit con Donald Trump, eso es verdad, no hay que ser tampoco demagogo y echarle toda la culpa a Biden. Estos problemas son estructurales, de hecho, no es algo coyuntural, pero es verdad que en este año 2023, si analizamos a día de hoy el déficit, nos iríamos al entorno del 9%. Es una auténtica barbaridad la normalización que estamos haciendo de este sobregasto, sobre todo público, ¿no? Sabes que Keynes, ¿no?, que decía que cuando el sector privado no tiraba, debía ser el sector público, con gasto, incluso a través de deuda, el que, bueno, pues ocupase esos recursos ociosos y el que, pues, tirara un poco de la actividad. Pero el problema es que no estamos viendo que en épocas de auge se reduzca esa deuda. No lo hemos visto ni con republicanos, ni con demócratas, y aquí en Europa ni con derecha ni con izquierda. Es decir, todos tiran de cada vez más gasto, más gasto, más gasto, y evidentemente esto es lo que Fitch hoy ha penalizado, ¿no?, con esa rebaja de AAA a AA+, que por cierto no es la primera vez. Estados Unidos en el año 2011 ya sufrió algo parecido, no de Fitch, sino de Standard & Poor's, y ese día, sin embargo, vimos unas caídas mucho más agresivas en bolsa de lo que estamos viendo hoy. Hoy caídas en Nasdaq 2% aproximadamente, S&P 500 algo menor. En aquella ocasión, año 2011, también con líos de techo de deuda, vimos una caída cercana al 5%, por ejemplo, en el Dow Jones y también en el Nasdaq. Es decir, hoy no se está penalizando tanto. Desde mi punto de vista es bastante grave lo que ha sucedido, porque se supone que la deuda estadounidense es la deuda más pristina, es la deuda más segura, y estamos viendo cómo el gobierno no hace nada por reducir su gasto, pero nada, y nadie pone el grito en el cielo. Es decir, parece que aquí da igual, déficit del 9%, y nadie dice nada. Bueno, a este ritmo dejaremos una hipoteca tremenda a futuras generaciones, y además hipoteca que se traducirá en menor crecimiento, más estancamiento y por lo tanto menos progresión, más pobreza. Por lo tanto, desde mi punto de vista, una decisión en este caso del rating de Fitch, y un toque de atención a Estados Unidos, y veremos si también Europa, que es verdad que en este ciclo está siendo bastante más frugal o no tan indisciplinado como Estados Unidos. Bueno, decía, nadie está poniendo el grito en el cielo. Se ha ido alarmando durante estos últimos meses en los que hablábamos de un mercado alcista donde tocaba el techo, de que la crisis de deuda que se venía iba a ser abultada. No sé si este es un primer aviso de lo que nos puede venir por delante. Sí, es verdad que aquí lo hemos comentado en negocios varias veces y con otros invitados, que se estaba, desde mi punto de vista, tomando mucho exceso, ¿no? Y es normal, además, que los datos macro en agregado que estamos teniendo, PIB, fuerte empleo también, incluso datos adelantados como los PMIs, no sean malos, no porque vaya bien realmente la economía, sino por este exceso de gasto público, que maquilla, distorsiona en cierto modo, porque es en base a deuda los datos económicos. Yo siempre llevo diciendo que cuidado con fiarnos, insisto, pues de estos indicadores como el PIB, por ejemplo, que nos dicen que todo va muy bien, la economía va como una moto, ¿no? Cogiendo un poco esas frases también de Sánchez, aplicadas a Estados Unidos, cuando realmente se está dejando una hipoteca futura muy importante. No olvidemos que la deuda siempre no se paga el principal, pero se repagan intereses, ¿no? ¿Cómo se hace? Con inflación, con mayores impuestos o con recortes del gasto público. Por lo tanto, se paga, se acaba pagando, ¿no? Y hemos tomado muchos excesos que sí, que han maquillado quizá datos en agregado, han maquillado quizá una posible recesión. No olvidemos que el próximo año tenemos las elecciones en Estados Unidos y esto es un factor que pesa mucho, pero esconden quizá unas deficiencias económicas importantes. La curva de tipos ya nos venía diciendo que la economía iba a entrar en recesión. Muchos indicadores como el shock de crédito que hemos tenido, los agregados monetarios M1, M2, M3, que estaban ya en contracción. Esto es tremendo, es una deflación monetaria. Todo esto nos habla de que hay problemas gordos, muy gordos en la economía, que, insisto, se han tapado
debido a ese crédito electoral que no se quiere perder por parte de los demócratas, con un exceso de gasto público que ahora se le castiga Fitch y que mete tensión a los mercados, tanto de renta variable como el mercado de bonos, que hoy también está pasándolas mal. De hecho, estaba viendo ahora mismo el 10 años en tonos de 4,10%. Por lo tanto, desde mi punto de vista, hoy, a pesar de que haya impactado de forma negativa en los mercados, creo que ha dado un toque de atención necesario para Estados Unidos, pero también para Europa. Aunque, insisto, Europa, no sé muy bien por qué, porque es muy extraño que sea más disciplinado que Estados Unidos, pero lo está siendo, ¿no? Pero, bueno, toque a Biden y espero que genere un poquito de pensamiento en la sociedad, porque somos nosotros los que también tenemos que exigir esa disciplina y que generaciones futuras que no han votado todo esto no tengan que pagar una gran factura. Bueno, en cualquier caso, me ha llamado la atención de varias reacciones que se han ido sucediendo, que hemos ido contando a lo largo de la tarde aquí en Negocios Televisión, a que muchos grandes inversores, premios Nobel de Economía, la Casa Blanca incluso, ha llegado a decir que la decisión, más allá de lo que se ha recortado, de ese recorte de la calidad crediticia, llega en un mal timing, en un momento temporal contraproducente. No sé por qué. Aquí cada uno barre para su casa, ¿verdad? Insisto que pesa mucho las elecciones que tenemos y, evidentemente, la Casa Blanca dirá lo que tenga que decir. A ver, es que se han excusado mucho en el COVID, quizá tuviese cierta justificación, que con pandemia tuviésemos niveles de déficit muy altos porque se exigían ciertos gastos extraordinarios, pero es que el problema es que algo que debió ser coyuntural se ha cronificado, ¿no? Nos hemos, antes lo he comentado, normalizado a tener unos niveles de déficit tremendos. Y el problema es que al político le maleducas, ¿no? Sea de un espectro o de otro, no me quiero meter en eso ni mucho menos, pero se acostumbra a tirar del gasto como herramienta electoral, como herramienta política, y no un gasto cargado sobre impuestos. Es decir, está bien que incluso que mantengas estabilidad, ya no hablo de tener superávits, no olvidemos que un superávit público es un déficit privado y viceversa, pero es que ahora mismo estamos tirando mucho de déficits públicos o extrayendo, digamos, riqueza, al fin y al cabo, del sector privado. Y el sector público, por pura teoría financiera pura, va siempre a asignar peor el capital por falta de competencia que el sector privado. Por lo tanto, esto realmente crea unos incentivos muy malos para la economía, quizá no a corto plazo, no las veamos en el corto plazo, pero unas segundas derivadas muy problemáticas para el medio y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que el timing no es malo, es una opinión personal, de hecho se tendría que haber hecho antes, sobre todo viendo cómo se cronifica este gasto cuando ya hay una justificación como la vía, ¿no? El tema salud, COVID-19, que incluso los liberales como yo, que nunca estamos muy a favor de ese déficit, lo podemos justificar, pero es que no se puede cronificar de esta manera y que todo político, sea de un lado o de otro, acabe jugando con la deuda como si fuese un juguete. Es que tiene consecuencias y lo tenemos que decir alto y claro. Bueno, pues pendientes de todo esto, Joseba Esagoiti, consejero delegado, cofundador de Trading Pro. Un placer de conversación. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Buena tarde. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.